Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Reflexionamos en nuestro curso bíblico de todos los días, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Hoy de una manera muy especial queremos reflexionar aquí el versículo que nos habla de la liberación milagrosa de Pedro, ¿verdad? Y la aparición en este caso del ángel, ¿verdad? En el versículo 7, cuando el ángel dice que apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. Esto es lo que subrayamos, esto es lo que queremos dar entonces en nuestro curso bíblico. Este pasaje comienza desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Termina con el versículo 11 diciendo que Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel y me libró de las manos de Herodes y de todo cuanto esperaba el pueblo judío. Es decir, aquí está la sentencia final, cómo Pedro habla. Ahora él se da cuenta, ahora sé que realmente el Señor envió a su ángel. En el versículo 7 nosotros decíamos una aparición de improviso, una aparición que encontramos diciendo de pronto, ahí está, de pronto, aparece ¿quién? Aparece el ángel del Señor. De pronto aparece el ángel del Señor. Ciertamente que es un género literario que nos hace entender a nosotros una irrupción de Dios. Upeago dice ina lleva peñan de yara nañan de yajina peñan de yara o mañajina peñan de yara o heshajina esa peñan de yaguatajina para la yapo. Y aquí cuando te dice de pronto, ¿verdad? Una irrupción, significa que la fuerza y la gracia de Dios que actúa, hoy que esa ¿verdad? Entra. Es la gracia de Dios entonces que se hace presente en la vida del cristiano. Es la gracia de Dios que se hace presente en la vida también de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que quiere decir, de pronto, eso ya te llama la atención, epicopea, ¿verdad? Te fue pintando la primera partecita la noche anterior, al día en que Herodes pensaba hacerlo comparecer, entonces ya tenemos que ya ya sosopas porque a ver, ya vamos a comparecer frente a Herodes, ¿qué me puede pasar? Lo más normal sería la ejecución, ¿verdad? Lo más normal sería la muerte. Pedro dormía, sin embargo, entre dos soldados. Esta palabrita que Pedro dormía
Es interesante dentro de la teología lucana, porque upeaco esa caseña de ella, que hay una paz y que hay una serenidad en el cristiano aún en el momento de la tormenta, en el momento del dolor, en el momento de la angustia. ¿Verdad? Esa es la paz y la tranquilidad. Pedro dormía entre dos soldados. Pedro, que está entonces aquí, dentro incluso, el número 2 siempre también implica toda una comunidad, 2 soldados. Pedro duerme en medio entonces de una comunidad que no está aceptando el Evangelio. Pero eso no lo turba. Santa Teresa de Jesús, ¿se acuerdan? Nada te turbe, nada te espante, ¿verdad? Y entonces desde ahí, desde esa reflexión podemos entender, porque justamente también Teresa de Jesús después termina esa última partecita y dice, solo Dios basta, solo Dios basta. Y aquí también nos está llevando a esta reflexión prácticamente. Nada te turbe, nada te espante. Y así, en esta continuación de esta reflexión nos hace entender que la presencia de Dios es aquella que nos ayuda a nosotros a salir, a afrontar nuestras situaciones, a afrontar nuestros problemas. Como suele decir la gente, ¿verdad? No quitar a la aguja, ¿verdad? A la jeringa, no quitar de guillermo, de bombareteana. ¿Por qué? Y porque sabemos que dentro de un llamado de Dios siempre vamos a encontrar la dificultad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es concienciarnos, pero absolutamente sabiendo que más adelante tendremos pruebas y tenemos dificultades. Y en este sentido es importante preparar el corazón, estar conscientes de que la vida, la pesa te diga tu ella lleva la yaraja, porque cato yarecota, momentos de prueba, momentos difíciles. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda como siempre. Y hoy tenemos la lectura del libro del Génesis, capítulo 41 del 53 al 57. Luego el capítulo 42 del 5 al 7, versículos 17, 24. Terminaron los años en que Egipto gozó de abundancia y comenzaron los 7 años de hambre, como José lo había anticipado. En todos los países se sufría hambre, pero en Egipto había alimentos. Cuando también los egipcios y el pueblo sintieron hambre y el pueblo pidió a gritos al faraón que le diera de comer, este respondió: vayan a ver a José y hagan lo que él les diga. Como el hambre se había extendido por todo el país, José abrió los graneros y distribuyó raciones a los egipcios, ya que el hambre se hacía cada vez más intensa. Y de todas partes iban a Egipto a comprar cereales a José, porque el hambre asolaba toda la tierra. Así llegaron los hijos de Israel en medio de otra gente que también iba a procurarse víveres, porque en Canaán se pasaba hambre. Y así continúa esta historia, ¿verdad? José vendido por sus hermanos, pero sin embargo ahora, como el Señor escribe siempre derecho, decíamos anteriormente en renglones torcidos, peaco y zeina lleva peñan de yara o yujuca tu esté, va ella pa omatenota, peñan de recoge.
las propuestas de un Padre que nos ama y que nos quiere. Un José que fue vendido por sus hermanos es ahora el José a quien todos tenemos que dirigirnos. Vayan y pidan a José, a ver a José y hagan lo que Él les diga. Vayan y pidan a José y hagan lo que Él les diga. Estas son las cosas totalmente inesperadas en la vida de los hombres, en nuestra propia vida. En cuanto que aquí es dejado de lado, pero Ipajape después es la persona indicada para poder salvar a esos que lo han dejado de lado. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, dejamos de lado a las personas a quien después nos pasan la mano y nos vuelven a levantar? Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Corazón de Jesús, fuente de pureza, tú que eres el Cordero Inmaculado, nuestro modelo de obediencia, que obedeciste hasta la muerte y eres ejemplo admirable de pureza, que no quisiste tener donde reclinar tu cabeza. Concédeme la gracia de vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria. Fuente de todas las virtudes, haz que en mi corazón reinen las que más te agradan. Líbrame del pecado y de todo lo que pueda apartarme de ti. Fortifica mi fe, aumenta mi esperanza y acrecienta mi caridad. Concédeme la gracia de ser en tus manos instrumento para la salvación de mis hermanos y ser siempre fiel a
quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria. Concédeme la gracia de vivir para siempre mi entrega total a ti, Señor, y ser siempre fiel a quien tanto me ama, no obstante mi miseria, no obstante mi miseria. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Principalmente queremos subrayar el versículo 7. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una palabra importante de pronto, ¿verdad? De repente. Un accionar improviso. Pero esto no quiere decir que la presencia de Dios no esté continuamente, sino que este accionar de Dios quiere decir que hay una respuesta positiva para, entre comillas, nuestra demanda. Peñan de yayerure, ajina peñan de ñañandúa, ñaina lleva, peñan de yarano ñembo que Dios de una o de otra manera actúa en la vida del hombre. De pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. Esto también es importante, una luz que resplandece en el calabozo. Recordemos, ¿viste cómo te va ambientando? Estamos dentro de un calabozo. Puede ser que por ahí había alguna lamparita con el aceite famoso, ¿verdad?, que tenía en ese tiempo. Pero miren que los calabozos están allá en el fondo. Hay que ver también si hay aire, si hay un poco de tragaluz, vaya a ser, estaba bien catuña de ya calculaña, maña mía, si hay oxígeno, ¿verdad? Y en fin, todos estos elementos que son importantes para nuestra reflexión, ¿verdad? Entonces es allí, en ese lugar y en esas situaciones que Dios de pronto actúa. Dios interviene en nuestra historia, siempre. Nosotros incluso tenemos dentro de la teología cristiana y dentro de la teología bíblica de por sí, el escatón, de ahí viene la escatología, ¿verdad? Elementos escatológicos, acciones escatológicas de Dios. Quiere decir, escatón quiere decir la intervención, la irrupción, Dios que entra, Dios que corta de repente ese camino lineal que nosotros estamos haciendo. Hoy qué día lleva, es como cortar una torta. Es como ponerle aquí un punto final, o mejor dicho, tal vez no es punto final porque después comenzará otro camino o continuará un camino, pero
ya con una intervención que se ha recibido en ese corte, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros vamos encontrando y esto es lo que nosotros, ¿verdad?, vamos viendo en el caminar que se nos ofrece, ¿verdad?, aquí. En el caminar de la vida cristiana siempre vamos a encontrar momentos difíciles, momentos de dificultades, pero sobre todo momentos importantes para entender que nuestra vida, en la medida en que Dios se hace presente, también nuestra vida tiene que responder a esa presencia, a ese llamado de Dios. Pero otro elemento, Gina, ya guapimia, ya calcular, lleva porque está en la hoja, peñan de yara, todo ya puede llevar. Esa es la intervención, el escatón de Dios. Pedimos, queremos, Señor, me encuentro en esta situación. Por favor, interviene, Señor. Muéstrate, manifiéstate. Estaba bien, Jerura. Estaba ya hablando de coyo, miando uy, dos eshaibaisha, porque Dios en realidad siempre está presente. Ya estoy miayo, ya mobile, venían de yara, lleva tu yeja camí. Pero el asunto es que nosotros sepamos discernir, entender, ¿verdad?, este accionar de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso dice aquí de pronto, la irrupción de Dios, de pronto. Aparece el Señor, el ángel del Señor, y saca una luz resplandeciente. Y saca aquí entonces a relucir esa luz que está ahí presente, esa luz que resplandece en esa habitación. La intervención de Dios, UPA se lleva una jepeña de apetume, o aclarea baiteña de UPA de catuña ñanduya, yesa cua lleva, allá y cuamba, eva peña de ya la yerureña de Gina. Esa quiere decir la luz resplandeciente dentro de la prisión, es decir, dentro de nuestra misma situación, en que estamos aprisionados, en que estamos engatusados. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje picolan de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo.
ejército de Cristo, sin armas y sin violencia, con nuestro corazón inundado del corazón de Jesús. Una iglesia que se levanta para ser voz de los que no tienen voz. Una iglesia que se levanta para anunciar la verdad. Una vez más. Ustedes solos dicen. Una vez más, se oye hermoso. ¡Gloria a Dios! Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yara Ñe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás, mi consuelo, tus manos que calientan en el hielo, tus manos que liberan de la tempestad, soledad, y me levanto a caminar sin dudar. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo. Mi anhelo, lo dulce de mi corazón, mi deseo, tu gloria a mi alrededor y tu poder, respirar el aire fresco que me da libertad, tu aliento, tu voz que se hace grito en el silencio, tu voz que me apacienta si no puedo más, ya no más, si me he cansado de luchar, aquí estás. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, fluye en mí, sopla tu aliento, vive en mí. Oh, sopla en mi Espíritu Santo.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos continuando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Nuestra reflexión ahora se centra principalmente en Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 12 y luego estamos sobre todo subrayando el versículo 7, cuando nos dice: de pronto apareció el ángel del Señor y una luz resplandeció en el calabozo. Esta frase que nos ayuda a entender la prontitud, nos ayuda a entender también la predisposición, digamos, predisposición. Una disposición continua, una presencia continua de un Dios antes de que sucedan las cosas, incluso, ¿entienden? El pre significa antes de. Entonces, si hay una predisposición, quiere decir que hay una presencia anterior de parte de Dios en nuestra vida. Ya digo alguna vez un mianda ya lleva por lo menos 30 años de país botaite y llevas a agendo para llevar la gente alguno oye a lleva. Esta hoy ya se condañando y venían de Yara, verdad, seco da esa y venían de Yara hoy tuano seco ay me co abayerure añembo venían de Yara no pena y sereje. Así te dice la gente. Entonces quiere decir que nosotros no entendemos cuál es la teología cristiana. La teología cristiana absolutamente no niega la presencia de Dios. Al contrario, hay una ahí está. Hay una podemos decir así, ¿verdad? Una presencia, ¿verdad? Una presencia anticipada de Dios. Incluso, ¿se acuerdan? Cuando nos habla, Mateo mismo, ¿verdad? Nos habla y dice que Jesús sube a la barca, también sus discípulos se van, y mientras van navegando, todo esto significa la barca, la comunidad. Jesús que sube a la comunidad, nosotros que estamos en la comunidad, navegamos en la barca. De pronto, dice, ahí está de nuevo, ¿verdad? El de pronto, las situaciones de la vida que nos pueden afectar, o un y tormenta lleva, ya ni un tipo de tejina. Pero también describía ahí, Mateo describe, dice que Jesús dormía en el cabezal, ¿verdad? Estaba Jesús durmiendo. Jesús, ok, pero está presente. Por eso estábamos diciendo, no podemos hablar de una ausencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente el autor sagrado nos quiere transmitir? Porque después, en cuanto se levanta esa tormenta, lo primero que se hace es comenzar a gritar, a pedir auxilio. Señor, Señor, que nos hundimos. Señor, epalmina, lleva. Y después nos dice enseguida, ¿verdad?, que Jesús se levanta, entonces le da un reto furibundo a la tormenta, al viento. Cállate, ¿verdad? Y entonces dice que se apacigua todo. Y llega una gran calma. Bueno, pero entonces, ¿qué significa esto, queridos amigos? Esta presencia de Cristo, esta presencia de Dios, así como Lucas nos está queriendo presentar, nos está diciendo que es continua. Peñan de Yara, peñan de Abuitebén, peñan de Yara, oní peñan de comunidad, ven. Ñandela yayesa cuara, ñandela ñamomba gana, peñan de Yara, añande yajeya, peñan de Yara, ok, huevena lleva. Ñandé naña toiro peñan de Yara. Ñandé naña genoiro peñan de Yara, diga tumo ahí voy a llevar la yahuereco. Una presencia de un Dios, acción, una presencia de un Dios que nos ayuda, que nos libera. ¿Por qué?
Porque recuerden que la gracia de Dios actúa a través de nosotros. Entonces, si nos falta a nosotros esta capacidad de entendimiento, porque ¿qué es lo que tenemos que entender aquí? Tenemos que entender el accionar de Dios con el pueblo, juntos, el Dios y nosotros. Porque muchas veces nosotros tenemos dos maneras normalmente, ¿verdad?, de presentar el accionar. Por una parte, Dios que hace todo solo, ¿entienden? Y por otra parte, está también aquel que prescinde totalmente de Dios, como diciendo que Dios no existe. Entonces, no vayan de ya, ya pues me ve, sienta ya pota, asiente guau, la jata tenonde. Y sin embargo, después hay una frustración total, porque nos damos cuenta que hasta cierto punto podemos. Aquí está lo que Santa Teresa decía, ¿verdad? Entonces, yo y Dios juntos podemos todo. Ni uno solo, por su parte, porque no está bien, porque no es esa la propuesta del Señor, que Él siempre te esté haciendo todas las cosas. Y en Yarago me va a de la ñandeña ya pues agua de la ña purri agua lleva allá ya por agua, todas las cosas que nos ayuden, ¿verdad?, a ser felices. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñeje. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñande Yara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del Paí Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yara Ñe'e. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Quiero ser como tú, María, alabar a Jesús con mi vida, dar un sí sin reservas y sin miedo, y confiar la voluntad de Dios. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar
y abrazar la cruz como tú. Caminar en santidad de tu mano y vivir protegida bajo tu amparo. Tener tu mirada llena de paz y hacer todo con amor y humildad. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Madre María, quiero ser como tú, dedicar mi vida a Jesús como tú y amar y abrazar la cruz como tú. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con Él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis, Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones.
Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer, eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios. Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego, Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar, y no puede hacerlo. En realidad, no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Julio, Evangelio según San Juan.
Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, insistiendo, subrayando el versículo 7. De pronto apareció el ángel del Señor. Este ángel del Señor y esa luz que resplandece, ¿verdad?, en el calabozo. Aquí viene esta segunda partecita, el hecho de resplandecer. La luz, ¿verdad?, que resplandece. La luz que nos ilumina. La luz entonces que entra en nuestra vida. La luz que nos hace entender la presencia de un Dios que nos quiere, la presencia de un Dios que nos fortalece, la presencia de un Dios entonces que nos ayuda verdaderamente, ¿verdad? Eso quiere decir resplandecer. Eso significa entonces para nosotros también la forma como Dios está actuando. Dahai kunyan de yara o promete para ella lleva. Dahai kunyan de yara lleva o muy mintea. Puro jale lleva o pe doy coimae. No. La presencia de Dios está allí, pero en la medida en que también nosotros lo llamamos, hay muchos pasajes en la Biblia en que nos hace recordar de que Dios está presente, de que Dios sube a la barca, de que Dios navega con nosotros. Se nos presenta el caso de que en ese navegar como iglesia, como comunidad, encontramos tormentas, encontramos dificultades, encontramos que las olas o yupipa venían de área, llevan de Yaycuavima, Aupe venían de Yayesa Cuara. Primero decíamos, Ani, la ñimo Adi venían de Yara, de Iporijañan de Ndiayema. Ani la ñimo a venían de Yara, Jesaraima, Vaikuyan de Jewin, no peche. De Yara y Meupe venían de Yara, Joñan de Ndie. Pero cierto, esta es una característica interesante, ¿verdad? Como los evangelios también nos hablan. Porque los evangelios nos dicen que Jesús estaba en la barca, que Jesús nos acompañaba, pero dice que al mismo tiempo Jesús está durmiendo. Jesús duerme en la barca, Jesús está en la comunidad, porque esto también nos pide a nosotros un compromiso. Porque la ñandeña genoino peñan de yarabe, ñande yara o paita, lleva ahí, ñande va, y go, marabe donde se no hina, ¿viste? Entonces tenemos que tener ideas claras, tenemos que tener objetivos claros en nuestra vida. Estos objetivos que nos van a ayudar a hacer nuestro camino de felicidad, nuestro camino de santidad, nuestro camino de entrega, de generosidad hacia los demás. Pero entonces la ñandeña llemo que tratamos y la peña de yarandie, ñande chaycuá porana, ñande muy porana, peña de yaranonde. Entonces, cuando dice aquí que aparece una luz resplandeciente en el calabozo, quiere decir que ahora Dios viene a iluminarnos, que ahora entonces ya no estamos en la oscuridad, que ahora ya no podemos nosotros decir simplemente no. Es el escuchar, el mirar, sentir, saber, conocer a este Dios que camina con nosotros. El hecho de resplandecer significa que nosotros nos ponemos en su camino, que nosotros miramos y entendemos, ¿verdad?, lo que Dios nos está pidiendo. Y desde ahí entonces, ¿verdad?, nosotros podemos también tomar decisiones maravillosas, ¿verdad?, en nuestra vida. Porque oye, claro, a mi tema. Cuando yo como a luz, a peña de yaraje. A peña de tu peña de acame. A peña de que tuya es árbol hacia guatana genera. Coamba eco a la sea yapoa en genera la y que tu hangua esa sereta, serogapu, a llevar, serecoeoi o guatapona de hangua. Queridos amigos, nos despedimos en el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe.
con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.